Alcanzando el conocimiento. Bienvenidos a Alcanzando el Conocimiento. Pues es un gusto estar con Alberto Zuckerman aquí en el Fondo de Cultura Económica, aquí en la librería Rosario Castellanos, y para hablar de un libro que está fascinante realmente, pues se lo recomendamos mucho. Es El jazz en la Ciudad de México en un periodo muy particular, 1960-1969, y bueno, pues este libro incluye los recuerdos, las memorias, la documentación que hizo pues un gran músico como Alberto Zuckerman, y que nos va a platicar acerca de todo este periodo del jazz, y acerca del jazz vamos a platicar con él. Gracias, Alberto, por estar con nosotros. Al contrario, gracias por invitarme. Alberto, platícanos, ¿qué fue del jazz en México? Ahora tenemos pocos lugares donde hay jazz, pero hace tiempo había muchos. ¿Cómo cambió esto? Bueno, los años 60 fue una época muy fructífera para el jazz en México. Fue cuando finalmente se estableció, se consolidó el jazz en México. En los 50 estaba todavía el movimiento un tanto balbuciante, se empezaban a abrir lugares. La mayoría de los músicos venían de trabajar en orquestas y tenían la inquietud por hacer jazz, por formar grupos, y ya en los 60 lograron hacerlo, se abrieron lugares, tuvieron espacios. El jazz entró a nuestra máxima casa musical, que es Bellas Artes. Se empezaron a hacer ciclos con las universidades. La UNAM, por ejemplo, patrocinó el primer festival de jazz nacional, y se crearon otros espacios como la Casa de la Paz, que está todavía en la calle Cozumel, y en aquellos años todos los martes había jazz con dos grupos. Esa era una gran ventana porque era un lugar fijo, con dos grupos, precios muy accesibles. El único problema es que era para 100 gentes y a veces o se sentaban en las escaleras o ya no podían entrar. Pero fue una época de gran actividad, y donde se dieron a conocer pues varios de los músicos más significativos de la historia del jazz en México. Tú eras muy joven, tú empezabas a estudiar, estabas estudiando piano, y sí. Bueno, empezaste a tener, según lo que vas contando aquí, una vida muy bohemia en ese tiempo, porque empezaste a estar involucrado con los músicos, en los camerinos, en lo que se decía, en lo que venían. Yo quería conocerlos, acercarme a ellos, preguntarles, saber cómo era esto de tocar y de tocar jazz, ¿no? Y pues solo de esa manera lo podía lograr. Yo era muy joven y inclusive narro en el libro cómo logré entrar a un cabaret como era el Terraza Casino, donde yo era un menor de edad, era de 16 años. Fuiste con tu tío. Y exactamente, y me metió pues de alguna forma. Y vi a uno de los grandes bateristas en la historia del jazz que vino a tocar a México, Gene Krupa, alternando con un baterista mexicano que era Leo Acosta. Y dices que te decepcionó en aquel momento Gene Krupa, pero ¿por qué te decepcionó? Bueno, a mí me encanta Gene Krupa y lo escuchas y es impresionante, pero ¿por qué te decepcionó? Yo tengo la impresión que no venía ya en su mejor momento. 9 años después él falleció, quizá tenía algún problema de salud, la altura, no sé, no lo sentí tan pleno. Yo fui el primer día que él tocó, a lo mejor 2-3 días después, si voy, lo hubiera oído en mejor situación. Pero fue mi impresión, ¿no?, de que no estaba ese día en su mejor forma. Pero de todas maneras, quien tiene, retiene, y él era todo un espectáculo y una gran figura, ¿no? Y muy buen grupo con él. Claro. ¿A quién más te tocó ver que recuerdes? Porque había músicos jazzistas que venían a hacer temporadas aquí, ¿no? Se quedaban 6 meses. Esta cantante, se me fue el nombre, pero esta cantante que tocaba el saxofón, cantaba Sí, era Nadine Jansen, ajá. Ella tocaba con su marido, que era el contrabajista, que tenía un apellido horrible, de la muerte, se apellidaba Vincent de la Morte, creo que era de origen italiano. Y los acompañaba un baterista mexicano, porque ella tocaba el piano a alientos, cantaba, era formidable. Y se quedaron
por lo menos 4 o 5 meses y se presentaban con frecuencia en el Hotel Alameda, en el tercer piso, en un lugar que tenía ahí el hotel para música. Y después pasaron a otros recintos en México, pero la mayoría fue en el Hotel Alameda. Y pues yo seguía todo lo que había de jazz, era una avidez enorme la que tenía yo por conocer, por escuchar a los de México y a los que venían de fuera. ¿A quién más te tocó? ¿A Brubeck? Y a muchísimos. A Me Fitzgerald. tocó ver a Dave Brubeck en Bellas Artes, a Ella Fitzgerald en el Terraza Casino. Ahí logré entrar a camerinos, llevaba uno de sus discos, me lo firmó, y me abrazó, fue para mí un honor. Lástima que no conseguí en ese momento quien me tomara fotos, no había Los celulares. los celulares de ahora, pero sí tengo el autógrafo de Ella en el Fitzgerald. disco Ella en Hamburg se llama. Y conocí a varios músicos muy importantes que vinieron a México. Duke Ellington, que vino en 1968 con su gran orquesta, pues una de las mayores figuras en la historia del jazz, que por cierto en 1968 cuando él tocó 2 presentaciones en Bellas Artes y luego una en el auditorio. Y en el auditorio, para mi sorpresa, voy viendo que un contrabajista mexicano estaba ahí, que era Jorge Rojas, y él me lo había anunciado porque me dijo 1 o 2 días antes, yo voy a tocar algún día con esa orquesta. Y yo dije, pues esta es una echada de y una fanfarronería. Y lo voy viendo cuando yo estaba en las butacas, que aparece ya con el saco blanco de la orquesta y un pantalón oscuro. Y pues era una cortesía a la orquesta, tocará 1 o 2 piezas y ya viene el bajista. No, se echó todo el programa completo. Y ya después me enteré qué había pasado, ¿no? Porque según oficialmente decían que tuvo una indisposición estomacal el contrabajista. No, resulta que Jorge se metió con el camerino, convivieron, el otro se metió un churro de Golden Acapulco y pues se pasmó. Se le pasó la mano y no pudo tocar, entonces le dijeron a Ellington que qué hacían y él dijo, yo he escuchado su música toda la vida, yo soy contrabajista, yo me la sé, no puedo suplirlo. Le dijeron, a ver, sí, pues súbete. ¿Qué cosa? No, fue un atrevimiento total de este hombre, pero ahí estuvo. Pero ahí estaba. Sí, por sí. las buenas o por las malas. Vi cosas inesperadas como esa, ¿no? Sí, también platicas, bueno, de un México pues muy distinto al de ahora. Sí. ¿Cómo ves las cosas? ¿Cómo eran antes? Es un México totalmente otro, ¿no? Sí, la Ciudad de México confluía todo en el centro de la ciudad, Avenida Juárez, el Zócalo, Reforma, y ahí estaba todo. Uno iba a escuchar música a esos lugares que estaban en esa zona. Yo recuerdo en el Hotel Regis había un espacio que era el Bar Impala, el Hotel Alameda que ya mencioné, había un lugar en la calle de López que se llamaba Manolo, luego estaban los conciertos en Bellas Artes, y en Reforma también había lugares como el Bar Veranda del Hotel María Isabel donde se tocaba jazz. En fin, todo era en el área de Reforma, Juárez, hasta en el Zócalo había un espacio, frente al Zócalo se llamaba el Café El Cazador y ahí se tocaba jazz también. Y eso era en la tarde, no era noche, en la tarde a las 6, 7 de la noche estaba un grupo ahí. Entonces todo era en el centro de la ciudad y los cines, todo lo que había, y cines preciosos como el Cine Alameda, el Palacio Chino, lugares sensacionales que pues, aquí se destruyeron, Bueno, se era el Bella cayeron. Época. Este era el cine, Bella Época, ¿no? Bella Sí. Época. Sí, sí, sí. No, Cine ¿No? Lido. Ah, ese era el cine de Este era el Cine Lido, sí, yo llegué cierto, a venir sí, aquí cierto. cuando era cine. Sí, es cierto. Y muchos otros espacios que pues ya no funcionan, ya no existen. Y pues no tenemos esa cultura de que se preserven las cosas. Por ejemplo, en Estados Unidos hay en Nueva York un club que tiene 60 años en existencia, el Village Vanguard, o 70. Y ahí está y sigue funcionando. Y aquí no queda ni uno.
Y hay poca difusión en los medios, sobre todo en la radio ha desaparecido casi, fuera de una estación de Horizonte, de es la única. Es la única, no hay otros. Hay programitas por ahí en algunos espacios, pero muy poco. Ya. Volviendo a aquellos años, a los años 60, ¿tú estabas estudiando música clásica ya en ese entonces? ¿En dónde estabas? Sí, ¿Qué hacías? yo estudié en el conservatorio y también tomé clases particulares con maestros, entre ellos Joaquín Amparán, que fue director del conservatorio y fue mi maestro, y yo iba a su casa a estudiar los sábados. Era un maestro con mucho rigor, con mucha calidad. Si a alguien le aprendí técnica fue con él. Él se formó en Alemania, era un hombre con una gran preparación, ¿no? Pero no le gustaba el jazz. Alguna ocasión me oyó antes de bajar a clase, él estaba en alguna recámara en la parte superior de su casa y yo estaba ya en la sala donde me daba clase, y me oyó tocar algo de jazz y me dijo: si tú te pones a tocar esto, se acabó conmigo, ¿no? No, maestro, no se preocupe. Jamás me volví a atrever a hacer algo en su casa. ¿Por qué pasa eso para, bueno, mi mamá tocaba el piano, pero ella me decía, bueno, es que para mí el jazz es otra cosa, o sea, yo aprendí el piano conservador, o sea, con los grandes compositores, con Mozart, con Bach, y el jazz, dice, para empezar tienes que tener muy buen oído, hacerlo muy rápido, mucha improvisación, mucha síncopa, es otro estilo, pero no le disgustaba, ¿no? No le disgustaba, simplemente ella decía, yo no lo domino, ¿no? Uh-huh. Es otra cosa. Pero de pronto he visto que para los músicos, los grandes músicos, la escuela convencional de instrumentos, el jazz es como del arrabal, ¿no? O sea, sí, lo ven como una música subterránea, una música hecha por gente que no está o bien preparada, lo cual es una mentira, porque es muy difícil tocar jazz. Pero como que no nos ven bien, inclusive en otros aspectos. Yo recuerdo el primer recital que tuve, que lo hice, yo era muy joven, lo hice en la sala Chopin, aquí en la calle de Oaxaca, por ahí está, sí. En una esquina. Todavía está. Invité a mi padre en ese tiempo era subsecretario de salud, mi papá era médico. Entonces esto fue un sábado en la tarde, y apareció alguien de prensa, le tomó una foto, y luego había una columna en el Excelsior que tenía de política Manuel Mejido, que era uno de los que escribía de política. Y aparece la foto con muy mala leche, de los ojos como desorbitados de mi padre, y decía abajo Conrado, porque se llamaba Conrado jazzista. Yo ni me enteré, pero mi papá le llevaban los periódicos, pues, era funcionario público. Y llega una noche y me dice, mira por tu culpa lo que me hace. Mira, y vio la foto, y ya en el espacio, en lo escrito, decía, el hijo del famoso cancerólogo y subsecretario de Salubridad se presentó en un recital y tal lugar, pero mi papá dijo, no vuelvo a ir a ninguno de tus recitales. ¡Qué cosa! Mira lo que me expongo. ¿Y qué dijiste tú? No, pues ya dije, no, pues no vayas, ya ni modo. ¿Por qué te gustó el jazz? Pues yo oía clásico, oía después la música de piano con pianistas formados en clásico, pero tocaban temas populares y temas que después se formaron parte del jazz, como Liberace, como Carmen Cavallaro, todos esos pianistas que eran grandes pianistas, pero que se abocaron a tocar de forma popular, ¿no? Sí. Y hasta hicieron películas. Sí. Y entonces yo me empecé a acercar al jazz a través de estos pianistas, Roger Williams y los otros que mencioné. Pero yo después oí jazz mexicano, oí discos, y luego alguien me recomendó, el hijo del maestro de guitarra de mi mamá, porque mi mamá tocaba algo de guitarra. Entonces su hijo era aficionado al jazz y me dijo, ¿por qué no vas a escuchar a Dave Brubeck que viene a Bellas Artes? Pues dije, no lo conozco, pero bueno. Y entonces vi a un pianista formado como un gran pianista con músicos de clásico, fue alumno de Darius Milhaud, entre otros. Entonces dije, sí,
está muy bien formado, pero toca jazz y lo hace muy bien. Entonces yo dije, pues esto me atrae mucho más, ya que eres más libre, no tienes que sujetarte a una partitura, a que te digan en determinado momento que tiene que ser lento o que tiene que ser enérgico. Dije, no, a mí me gusta ser más libre al tocar y ser original, no estar con ese rigor y la partitura, si quiero cambiar un acorde lo cambio. Entonces yo me sentí libre con el jazz y ya me fui zafando de lo clásico, ¿no? Pero ya tenía yo algún tiempo en eso. Ya. ¿Terminaste el conservatorio? No. Estudié 4 años en el conservatorio, ya después con maestros y ya después me salí. ¿Y ya te dedicaste a tocar? Ya me dediqué a tocar, y sí, ya aprendí con pues, gente que me daba clase, entre otros, por breve tiempo, porque murió Ral Peña, fue mi maestro, ¿no? Él era un contrabajista, pero me daba teoría y armonía, en fin. Sí. Y también estudiaste otras carreras, ¿no? Yo estudié, fui muy inquieto, me gustó el cine, estuve un tiempo en el CCC, en el Centro de Capacitación, pues por impulsos familiares, pues estuve un tiempo estudiando Derecho, no acabé la carrera, estuve 3 años haciendo la carrera de Derecho y después me casé por primera vez y pues ya con el compromiso de tener una hija, estar casado, pues ya tuve que entrar a trabajos formales y yo sabía que con la música no iba a haber una regularidad de salario y todo. Y entonces me incorporé a trabajar en cosas que me gustaban de cultura, pero pues trabajos administrativos. Digamos que un jazzista es alguien muy libre. Debe de serlo, ¿no? Porque tiene que ser original, tiene que ser libre, es una música de libertad. Pues surgió de gente que estaba esclavizada y que dijo, libertad ahora, ¿no? Como hay un disco de un jazzista negro que decía Freedom Now, ¿no? Sí, es una música de libertad, de improvisar, de ser tú. Es el arte del intérprete, no es el arte del compositor. Aquí importa más el intérprete que el compositor. Puedes tocar cualquier cosa, hasta los changuitos, si los tocas en jazz bien, es diferente. Jazz, sí. Los changuitos al jazz. Ya. Oye, ¿y sigues tocando? Sí, claro. Sí. Sí, no con la frecuencia que quisiera y luego pues superamos afortunadamente la pandemia y fue un periodo de nulo trabajo. Y poco a poco se va retomando, estoy picando piedra para que me incluyan en Bellas Artes en su ciclo que hacen. Tenemos un solo ciclo de jazz que nos hace Bellas Artes al año. Antes eran más, ¿no? Antes era un poco más, se ha reducido, en fin, hay pocas posibilidades de hacer recitales, porque a mí me gusta no tanto tocar en clubs, me gusta más en recitales, que la gente vaya a eso exclusivamente. A escuchar. No a cenar, no a tomar tragos, sino que vaya a escucharlo, ¿no? Y que haya ese ambiente, ¿no? Y que se empape, ¿no? Que disfrute, que sí. Sí, que tenga la concentración en la música, que no se distraiga con otras cosas. Pues Alberto, no sé si tengas algo más que contarnos, aparte de recomendarles tu libro El Jazz en la Ciudad de México. La verdad es que está muy interesante y te va abriendo un panorama. Si no conoces a algún compositor de jazz, pues en ese momento lo puedes googlear de lo que él va diciendo y puedes darte cuenta. Es que yo ya lo escuché, pero a lo mejor no lo tenía claro en su nombre, ¿no? Porque muchas veces nos pasa. Escuchamos a muchos y realmente... La otra vez escuchaba a unos comentaristas de jazz justamente en Horizonte que decían que al jazz lo mató el pop, ¿es cierto? No lo mató. No. El pop pues tiene su público, un público mayoritario, pero el jazz sigue existiendo a pesar de todo, porque por ejemplo en los años 60, 65 el rock empezó a agarrar mucha fuerza y estaban los Beatles y estaban todos estos grupos. Y fue una época difícil para el jazz, pero se sobrevivió y sigue sobreviviendo. Claro, no es una música tan popular como lo fue en los 40s o en los 30s, pero el jazz sobrevive y está en todo el mundo. Se oye jazz ya en todo el mundo, hasta en China. Hay jazz en todos lados y músicos muy buenos en todos lados. Ya. Antes era los norteamericanos,
algún brasileño, algún cubano, no, ahora es todo el mundo y músicos extraordinarios en todo el mundo. Y festivales, ¿no? Y festivales, por ejemplo, Europa en verano se llena, está cundido de festivales, en teatros abiertos, en parques. Es espléndida la posibilidad y llegan músicos de muchas partes. Claro, favorecen todavía mucho la presencia de los famosos que son norteamericanos, pero se va abriendo poco a poco, dan cabida a músicos de otras partes, ¿no? Por ejemplo, yo he tenido la posibilidad de tocar un poco en Europa y un poco en Centroamérica, pero no con la frecuencia que yo hubiera querido, ¿no? No tenemos, pues, si ven anunciado un músico norteamericano y un músico de México, pues prefieren al norteamericano porque dicen, este viene de donde surgió el jazz, ¿no? Pero hay que estar picando piedra y se llega a dar. Pues te deseamos muchísima suerte, que sigas en ese camino, pues enseñándole a las audiencias lo que es el jazz, la valía del jazz, y pues les recomendamos muchísimo tu libro, El Jazz en la Ciudad de México, un libro editado por el Fondo de Cultura Económica. Te agradecemos mucho esta entrevista. Al contrario, gracias a ustedes por su interés. Gracias, Alberto. Hasta luego. Soy Berta Alicia Galindo. Hasta la próxima. Alcanzando el conocimiento.